Buenas tardes a todos. Desde el Colegio de Escribanos les damos la bienvenida a esta nueva charla que forma parte del ciclo que llamamos Adaptándonos a lo Digital. Le dimos este nombre un poco para acompañarnos en esta nueva forma de trabajo que nos va imponiendo la actualidad, acompañarlos desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista tecnológico y también desde un punto de vista práctico, ¿no? En este ciclo ya hemos tenido 2 charlas. La primera hace 15 días con el doctor Alfonso Buteler, que nos ilustró sobre la protección de datos personales. La semana pasada tuvimos una flamante exposición de los escribanos Picón, el escribano Villalba, que también nos está acompañando ahora, y el escribano Pablo Ahumada, sobre el testimonio digital, viéndolo desde un punto de vista teórico, pero también netamente práctico, y la vinculación que tenemos los escribanos ahora con el registro a través del Cidano. Y bueno, y para la semana que viene tenemos previsto tocar el tema de la seguridad informática con gente del Consejo Profesional de Informáticos, que nos van a dar una mano en ese tema puntualmente. Así que, bueno, y hoy tocamos el tema del secreto profesional, un tema muy importante para nuestra función de escribanos. Pero bueno, antes de empezar la charla, simplemente como mañana se conmemora el Día del Notario Latino, quiero aprovechar para saludar a todos los colegas y decirles feliz día. Y bueno, invitarlos a seguir capacitándonos y adaptándonos a esta nueva realidad que nos toca vivir. Claudio, doctor Boneto, estamos a la escucha de lo que puedas transmitirnos hoy respecto a este tema del secreto profesional. Y muchas gracias por tu colaboración, como siempre. Bien, antes que nada, buenas tardes, feliz día y agradecido en lo personal de participar una vez más en estos ciclos de conferencias y de charlas para con los notarios, cuestión que yo tengo desde hace muchos años mi corazoncito puesto con los escribanos, así que para mí es un gusto y un orgullo poder aportar lo poquito o lo mucho que uno va adquiriendo con el tiempo y que de alguna manera les puede servir para la vida y el ejercicio diario de la profesión. Así que el agradecido en primer lugar soy yo y voy a reiterar mi salutación para el feliz día. El tema que nos convoca hoy es un tema que particularmente es interesante, o al menos para mí lo es, a partir de esta aceleración que hemos tenido de lo que hace a la cuestión electrónica o digital, producto de la pandemia, un proceso que ya había comenzado, pero que bueno, de alguna manera estos acontecimientos que nos tocan vivir, yo creo que de algún modo fueron determinantes y en buena hora, y es lo bueno que rescato de esto, para acelerar este proceso que ya tenía inicio. Y digo que es un tema importante porque en particular me tomé el trabajo, en lo personal, de ahondar y de investigar con relación a esta cuestión de lo que es la interoperatividad e interconectividad de los datos, particularmente en lo que son datos que hacen a la actividad notarial. Y de grata sorpresa me encontré que no tenemos a nivel país otra jurisdicción que haya implementado un sistema de esta naturaleza. Únicamente encontré como referencia un modelo español, que ya me voy a referir, con lo cual quiero ser honesto en ese sentido y la verdad de algún modo elogiar a la cúpula de este colegio, porque creo que la solución que están proponiendo es de avanzada, independientemente que como todo cambio, somos un poco, si se quiere, reacios, pero que una vez que se logre instalar y a resultados puestos, creo que se va a poder entender que hoy el Colegio de Escribanos, al menos con estas cuestiones, está dando pasos bastante
de avanzadas y que yo no encontré en particular otras jurisdicciones con la misma visión de futuro. El tema del protocolo electrónico o digital es algo que en España, perdón, que es donde particularmente lo estudié, todavía no está instaurado, pero se está camino hacia eso. Y la verdad que esto que está haciendo hoy el Colegio de Escribanos fue, de alguna manera, el puntapié o el inicio de ese sendero. Entonces eso quería por algún lado destacarlo, y me van a notar que voy a ser insistente porque cuando vean más abajo cómo viene el mapa legislativo y cómo funciona, van a entender que verdaderamente es una solución de avanzada y que a mi juicio de ningún modo se violenta lo que es el secreto profesional, ni tampoco, como ya expuso el doctor Buteler, la ley de datos personales. Antes de ingresar a lo que estrictamente hace el meollo de la charla de hoy, voy a ser un poco tedioso y voy a pedir a los escribanos y a los participantes que por ahí interactuemos un poco, porque la primera parte obligatoriamente me tengo que referir a qué es el secreto profesional, cómo se compone, cuáles son las responsabilidades, y algunos aspectos que yo, en función de la práctica diaria, de las consultas que recibo, por ahí creo necesario reforzar un poquito. Otras cosas las voy a dar por sentada, porque yo particularmente el año pasado, creo que en el mes de julio, tuve oportunidad de dar una charla con relación al secreto, pero no enfocado desde el aspecto de la interoperatividad e interconectividad de datos, que es justamente el tema puntual que hoy nos convoca. En ese sentido, reitero, voy a ser un poquito tedioso al inicio, pero creo que es necesario para hacer una nivelación y a partir de ahí poder obviamente sacar todas conclusiones, porque la idea de esto de ninguna manera es considerar que yo estoy enseñando, sino que también estoy aprendiendo. Por eso quiero que sea una cuestión que podamos interactuar, que me consulten y que lo hagamos mucho más ameno, por ser jueves de la tarde sobre todo. Bien. Cuando hablamos de secreto profesional, yo particularmente tengo una visión de que en realidad el secreto profesional es algo necesario, o es el común denominador en todo tipo de profesión. Y es una derivación de la intimidad como manifestación de la libertad individual de las personas, con lo cual adquiere una relevancia importante porque en el caso de los escribanos, no me gusta utilizar la palabra forzosamente, pero de alguna manera la persona que acude a requerir un servicio notarial y a confiar obviamente sus datos o sus cuestiones particulares, obviamente lo hace de alguna manera, la doctrina dice forzosamente. Yo soy medio reacio, pero sí con poca alternativa, entonces acude confiando de que esa confidencia que aporta o de esa información, de alguna manera va a encontrar el respaldo o el secreto en la otra parte. Por eso yo entiendo que el secreto profesional o busca proteger justamente, como bien jurídico, la intimidad como una manifestación de la libertad individual. Yo me tomé el atrevimiento de decir, bueno, de distinguir qué tipo de secretos hablamos, esto a nivel general, una clasificación que no la hago yo, que la hace Peraza y Gianfelice, y básicamente ellos dicen que hay tres tipos de secretos. El secreto natural, que es aquel secreto que no tiene una obligación de ser guardado, pero que las partes naturalmente, por el tipo de circunstancias a la cual están accediendo al conocimiento, deciden no hacerlo. Después tenemos el secreto prometido o el encargado, que es aquel secreto en donde, si bien no hay una obligación legal, las partes contractualmente, o no hay una protección, las partes contractualmente han decidido mantener esa situación en secreto. Y por último, el secreto profesional, que es el que más nos interesa, que es aquel secreto cuya obligación surge de antemano a conocer el hecho por la circunstancia de pertenecer a una actividad o a una profesión que justamente nos obliga a esa obligación, a cumplir con esa obligación. Particularmente en el caso de los escribanos,
nosotros tenemos que en la ley notarial, en la 4183, en su artículo 11, inciso C, y en el artículo 2, inciso C, de lo que es el decreto reglamentario, está regulado el secreto profesional. Para no ser tan tedioso, yo tomé dos definiciones de qué es el secreto profesional, una a nivel jurisprudencial y otra de Gattari, y de alguna manera me voy a tomar el atrevimiento de reproducirlas para ir un poquito más rápido e ingresar más pronto al tema de abordaje. El secreto profesional para la jurisprudencia dice es lo que está oculto o se debe ocultar. En sentido jurídico es todo hecho que por disposición legal o determinación de una voluntad legítimamente autorizada está destinado a permanecer escondido de toda persona distinta al destinatario. La reserva, esto es a nivel jurisprudencial. A nivel doctrinario, Gattari dice, es la reserva o sigilo de quien presta un servicio a la sociedad sobre actos, dichos, situaciones, circunstancias y noticias que han llegado a su conocimiento, directa o indirectamente, cuando una persona requiere de su oficio o profesión y lo debe mantener para custodiar la intimidad de quien realiza la confidencia. Me tomo el trabajo de leerlos a los dos autores y de citarlos, en realidad uno en la jurisprudencia y otro en la doctrina, porque a mi juicio en ambos casos se describen los elementos constitutivos de lo que es esa obligación de guardar secreto. Yo voy a ser un poquito más práctico o más pragmático y desde mi opinión el secreto profesional, y obviamente no puede ser de otra manera, atento a mi concepción de penalista, es una norma ética elevada a la categoría de ilícito penal. Yo básicamente lo resumo desde ahí, y particularmente creo que el bien jurídico protegido, como lo dije, es la intimidad como manifestación de la libertad individual de la persona, que acude obviamente a contratar un profesional. ¿Cuáles son los elementos de esa obligación de guardar secreto? Bueno, hay un sujeto pasivo de la obligación, que es quien debe, obviamente, esa reserva o sigilo, y aquí esto me tomé el trabajo de explicitarlo porque en muchos casos he tenido consultas respecto a quién abarca esta obligación. Esta obligación abarca no solo al escribano, sino al tramitador y a los empleados de la escribanía. Del mismo modo, también a los inspectores del Tribunal de Disciplina y a peritos, intérpretes, testigos, etc. Todos los que intervengan en el acto o en la intervención notarial, sea de naturaleza protocolar o no protocolar, que de alguna manera accedan a este conocimiento, están alcanzados por esta obligación. Y esto lo digo porque muchas veces se plantean las dudas o las discusiones, sobre todo en los procesos judiciales, respecto a los empleados de la escribanía o a los tramitadores. Entonces por eso lo quiero aclarar en esta oportunidad. El segundo elemento es sobre qué recae el objeto. Bueno, y en esto también hay que ser claro que recae sobre todas las circunstancias, actos, dichos, situaciones o noticias que llegan a su conocimiento y comprende no solo la audiencia, sino los protocolos y las copias, como así también los documentos y la oficina. Esto lo aclaro porque ya van a ver más abajo que yo hago un deslinde o hago una división respecto de dos tipos de secretos. Uno, el secreto de protocolo y de las copias, y el otro, particularmente, el resto. ¿Por qué? Porque a mi juicio, el secreto profesional en cuestiones de protocolos y copias tiene un aspecto que de alguna manera lo diferencia del resto con relación a los requerimientos de terceros, particularmente de algunos terceros, ya lo vamos a ver. Bien, ¿cómo se adquiere esa confidencia o esa información que está amparada? Bueno, puede ser por tareas de asesoramiento, sean escritas o telefónicas, por las actividades propiamente notariales, sean actos protocolares o no protocolares, o también aquella información que llega por actividades que yo le pongo extranotariales para diferenciarlo, como es el caso de los depósitos de documentos u objetos. Que en realidad no sería extranotarial, sino que lo hago con un fin más pedagógico que otra cosa, para que se entienda obviamente que también esa información o esos datos o esos elementos están amparados y forman parte del objeto de esta obligación del secreto profesional. En conclusión,
Objeto de protección por esta obligación es todo lo que el rogante conscientemente diga, inconscientemente pueda decir, el escribano pueda deducir o pueda conocer por medio de documentos. Es decir, todo eso está abarcado y forma parte del objeto de esta obligación, que obviamente implica la protección del secreto profesional. El sujeto activo, bueno, es la persona que requiere la intervención del escribano, y la intimidad, básicamente como elemento final de esta obligación, es justamente, que yo lo adelantaba antes, es decir, bueno, en realidad, como la información que se está confiando, en este caso al escribano, forma parte de la intimidad como manifestación de la libertad individual, justamente un elemento de esa obligación es la intimidad, porque yo estoy confiando información que forma parte justamente de esa cuestión. Yo ahí les pongo en el documento, si lo van siguiendo, solo la convicción de que su intimidad no será violada es la que permite revelar o confiar sus secretos en el escribano. Por esto que le decía antes, o sea, por eso era la defensa mía férrea respecto de cuál es el bien jurídico en esta protección. Con relación a los fundamentos, bueno, hay teorías contractualistas, ético-social, eso lo voy a pasar por alto para no ser tan tedioso. Sí voy a insistir en la posición mía, personalmente, que la justificación o el fundamento de protección está dado en que la información que se está otorgando o esa confidencia que se está entregando forma parte de la intimidad como una manifestación de la libertad individual. Bien. Dicho todo eso, ¿qué es el secreto profesional y cuáles son sus elementos? Hay una cuestión no menor que es cómo opera ese secreto profesional frente a terceros. Ya aquí habrán visto que yo hago una diferenciación de lo que es el secreto profesional de protocolos y copias y el de la audiencia notarial y demás intervenciones. ¿Y por qué hago esa diferenciación? Básicamente porque el secreto notarial en protocolos y copias, por regla general, para terceros, rige la obligación de guardar secreto, excepto para los escribanos, por ejemplo, en caso de estudios de título y lo demás, o para los jueces que lo requieran. En ese caso, se tienen que entregar las copias. Yo también aquí agrego los distintos organismos sobre los cuales tenemos el deber de informar, o el organismo facultades para requerir, en el caso de AFIP particularmente. Entonces, lo distingo porque en esos casos, frente al requerimiento del protocolo o del acta del libro de intervenciones, el escribano tiene que hacer entrega de esta cuestión, de esta documentación, por más que se trate de información, valga la redundancia, que esté amparada por el secreto profesional. Distinto es la situación de aquella información amparada por el secreto profesional, pero que en realidad la constituyen las audiencias notariales y todas las demás intervenciones. Es decir, todo lo que circunda al acto en sí. En esos casos, desde mi humilde perspectiva, el relevo para yo poder, como escribano, brindar esa información, a ver si ese día la persona vino con tal o cual, qué me dijo en la audiencia, cómo estaba vestido, como un montón de circunstancias que ya rodean al acto, que no hacen estrictamente al protocolo y la copia. En esos casos únicamente el relevo tiene que estar por la parte interesada. Por eso yo hago esta diferenciación. Porque cuando son protocolos y copias, o actas del libro de intervenciones, es una cosa. Pero cuando a mí me exigen no solo entregar el protocolo o la matriz o el acta del libro de intervenciones, sino que además me exigen declarar o hacer alguna otra manifestación con relación a circunstancias que rodean ese evento, si yo no tengo el relevo del secreto profesional, de ninguna manera yo puedo brindarla ni divulgarla hacia terceros. Por eso, en esos casos, únicamente el relevo es de partes si es un acto unilateral, o de las partes si es un acto bilateral. Y yo particularmente creo que ni siquiera el juez puede relevar de esa obligación de divulgar el secreto,
porque se trata de una materia que es disponible únicamente por la parte interviniente. Entonces, por eso es importante hacer esta diferenciación de estos dos tipos de secreto que llamo yo, el de protocolos y de copias, y el de todo el resto que circunda al acto. Yo ahí les puse uno de los problemas que se presenta, que es la orden de presentación que establece el Código de Procedimiento Penal de Córdoba. Seguramente alguno habrá recibido, en alguna oportunidad, un oficio de alguna fiscalía requiriendo la presentación de un documento, ¿no? Notarial o algo. Particularmente en Córdoba, nosotros tenemos en el Código de Procedimiento que nosotros tenemos la obligación de presentar el documento, excepto que ese documento esté amparado por la obligación de guardar secreto. En ese caso, el fiscal no debe requerirlo, pero muchas veces lo requiere. Cuestión práctica, ¿qué hago yo en el asesoramiento? Si el escribano no presenta el documento o se rehúsa a entregarlo, va de suyo que automáticamente tendrá una orden de allanamiento y se obtendrá. Con lo cual, yo recomiendo hacer una presentación manifestando que para evitar un mal mayor y sin perjuicio de que documentación amparada por el secreto profesional, frente a la exigencia de la autoridad judicial, se le acompaña. Para de alguna manera el escribano cubrir cierta responsabilidad de que está actuando de manera obligada y frente a un estado de necesidad para evitar un mal mayor, que es el allanamiento en su escribanía para obtener esa escritura matriz o esa acta del libro de intervenciones que se requiere. Eso lo puse intencionalmente porque son cuestiones que en la práctica se me consulta mucho. Bien, hay distintos sistemas de responsabilidad por incurrir en violación del secreto profesional. El sistema noruego o el inglés son sistemas sin protección legal, es decir, no hay sanción, o las sanciones son muy limitadas. El sistema francés, que tiene una exigencia de que solo la ley puede dispensar de la obligación de guardar secreto, y no importa aquí lo que digan las partes. Y después tenemos un sistema intermedio, o de tutela limitada, que es el nuestro, en donde en general tiene protección legal el secreto profesional, pero se puede relevar cuando la ley, la parte o una justa causa lo autoriza. Entonces, bueno, básicamente la responsabilidad por violación del secreto puede ser civil, administrativa o ética, o penal. Aquí lo importante y mi campo, que es el delito de violación de secreto. En este delito voy a describir algunos tips que me interesa que queden aprendidos en la charla, porque es la manera que van a entender de por qué yo entiendo, entre otras cuestiones, que la exigencia de declaraciones juradas o de información por parte del colegio en modo alguno implica la violación de secreto profesional por parte del escribano. El artículo 156, bueno, lo tienen ahí, voy a ahorrarme la reproducción, pero básicamente les digo que es un delito de acción privada, es decir, que requiere la instancia de la parte afectada por esa divulgación. Es un delito que, como bien jurídico protegido, y como les adelanté, es la intimidad y la reserva como manifestaciones de la libertad individual. El sujeto activo puede ser cualquier persona, o sea, el que está en esto, el sujeto activo del delito sería el sujeto pasivo de la obligación de guardar secreto, que ahí yo lo transcribí nuevamente, que es el escribano, el tramitador, los empleados, bueno, lo demás. Bueno, más antes que la acción típica. Trato de ir rápido porque los voy a aburrir con esto y la idea es hacerlo más pragmático. La acción típica es revelar sin justa causa. Revelar es descubrir o manifestar a terceros cuestiones o datos o información que no están alcanzados con la obligación. Ahí advertirán que yo en negrita les pongo que poner en conocimiento a una o varias personas de esta información o de este dato que yo poseo
y esas personas están dentro de ese círculo de obligación, porque, a ver, el hecho de que yo haga conocer a terceras personas no implica per se que estoy revelando, sino que revelar implica que yo haga conocer a terceras personas que no están dentro de ese círculo de obligación o personas obligadas a conocerlo. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque cuando el escribano está brindando la información, sea porque tiene el deber de información, sea porque el colegio lo exige, en fin, en definitiva, y por las personas que va pasando esa información, de ninguna manera el escribano está haciendo conocer a terceros, o revelar en el sentido típico, a terceros que son ajenos a ese círculo de personas obligadas a conocerlo, sino que en todo caso son personas que están dentro del círculo obligados a conocerla, con lo cual no se da esa acción típica de revelar a terceros sin justa causa esta información. Y esto insisto porque es una cuestión medular, y creo que muchas veces parte de la confusión de tomar el revelar más en un sentido gramatical que en el sentido jurídico penal. Entonces, por eso me tomé el atrevimiento de destacarlo en negrita. Yo particularmente creo que no hay objetivamente violación de secreto cuando se presta consentimiento por parte del interesado. Ello es muy simple, porque si el interesado me prestó el consentimiento, yo ya no tengo la obligación. Cuando el propio interesado ha divulgado la información, en razón de que esa información ya dejó de ser secreta para terceros porque ha sido divulgada, o cuando las leyes o determinadas normas me exijan un deber de informar. Por ejemplo, en el caso de la 4183 o de la 11683, que es en el caso de la AFIP o la UIF. En esos casos, entiendo que la información brindada de ninguna manera comporta, desde el punto de vista objetivo, una acción típica. Bien. Como dije anteriormente, la acción reprimida es revelar sin justa causa la información que está amparada por ese secreto profesional. Ahora me dirán ustedes, bueno, ¿cuándo hay justa causa? Y en este sentido hay justa causa cuando impera de alguna manera una causa de justificación. Aquí la doctrina, no quiero ser tan tedioso en esto, ha discutido si esto es un elemento normativo del tipo que adelanta el juicio de antijuricidad, o si por el contrario hace alusión a las causas de justificación. Lo cierto es que desde que la dogmática ha adoptado la teoría del injusto personal, en donde se ha unificado ese análisis, a mi modo de ver es una discusión que perdió sentido, pero no quiero andar en eso. Pero básicamente digo que hay justa causa cuando de alguna manera opera una causa de justificación. ¿Qué son las causas de justificaciones? Son permisos legales que el ordenamiento jurídico me otorga para yo llevar adelante una acción que en principio es típica por el legislador. Por ejemplo, el permiso para matar. A ver, el legislador me autoriza a cometer un homicidio, que en realidad es una acción típica, en el marco de una legítima defensa. Eso es un permiso legal que el ordenamiento me da para yo llevar adelante esa conducta típica, obviamente, la cual no será posteriormente antijurídica porque opera una causa de justificación, es decir, está ese permiso legal. Como causa de justificaciones particularmente abocadas a la cuestión notarial, yo les he puesto que se puede dar la circunstancia, por ejemplo, de un estado de necesidad justificante, es decir, cuando yo provoco Parece que hubo un problema técnico. Vamos a esperar que Claudio se incorpore.
¿Se le habrá ido la conexión al disertante? Ahí me comuniqué con el doctor Boneto, me dice que tuvo un problema de internet que está ingresando nuevamente. Hola Jorge, hola Pía, Daniel, Marcela del Valle, Miguel Sánchez, Roxana Saavedra, Andrea Panseri, ¿cómo estás? Edgar Guaccione, ¿cómo andás Edgar? Javier Boneto, Diana Robles, Estela Stradella, Mariela Fisore, María Daniela, Lucía Antonicelli, Marisa Truco, Giselle Burdichón, Juan Pablo Pavone, Analía, Mónica Cabazón, Rogelio Cabanillas. Hola a todos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Horacio. Ahí está el doctor, se ve que ya se pudo... Hola, hola. Ahí está. Hola Horacio. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andas? Bueno, Claudio, Bien. ¿está todo bien? Sí, estoy buscando ahora dónde había quedado porque quería ir más rápido. Bien. Vamos, antes que nada, disculpa, ¿no? Tuve un problemita de internet que es bastante habitual en estos días. Bien. Les estaba hablando de las causas de justificación. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Te Bien, escuchamos. perfecto. Bien. Les hablaba de las causas de justificación que podían operar como eximentes o como permisos legales para que el escribano pudiera revelar ese secreto profesional sin que incurra en modo alguno en una conducta delictiva. Bien. Puede suceder, por ejemplo, un estado de necesidad justificante. ¿Cuándo tenemos un estado de necesidad justificante? Básicamente cuando se provoca un mal menor para evitar un mal mayor. Imaginemos una situación, por ejemplo, en el robo de un testamento hológrafo en una escribanía. En ese caso, el escribano, obviamente, está de algún modo legitimado para iniciar la denuncia penal y obviamente violar ese secreto profesional, porque está violando el secreto, pero justamente está evitando un mal mayor. Entonces, es un supuesto, un ejemplo que se podría dar un estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante es cuando yo provoco un mal menor para evitar uno mayor, a diferencia de lo que sucede en un estado de necesidad disculpante, en donde ambos bienes jurídicos, es decir, el que lesiono y el que protejo, de algún modo están equiparados. Eso que no conduce a excluir la antijuridicidad, que no en todo caso la culpabilidad, por eso se llama disculpante. Pero bueno, eso no es, lo explico como al paso porque no aguanto la cuestión dogmática sin explicarla. Bien, puede suceder también que estemos frente a un caso de legítima defensa propia. Por ejemplo, cuando el escribano está siendo sindicado como autor de un hecho delictivo, o cuando, por ejemplo, es inducido a cometer una falsedad ideológica por sustitución de persona. En ese caso, el escribano tiene el permiso legal, obviamente porque está actuando en defensa propia, de revelar esa información, hacerla conocer y obviamente formular la denuncia sin que esto implique incurrir en una conducta delictiva o al menos antijurídica. Bien, puede suceder también que actúe en legítima defensa de un tercero, por ejemplo, cuando el escribano, con motivo de su intervención, toma conocimiento de que una de las partes va a ser víctima de una estafa. Puede actuar también en ese sentido, violando el secreto profesional para hacerlo conocer a la justicia. También puede violar ese secreto profesional cuando actúa en legítimo ejercicio de un derecho, por ejemplo, para percibir sus honorarios profesionales, o cuando actúa en cumplimiento de un deber. En esos casos lo que quiero resaltar es que el escribano tiene, por parte del ordenamiento jurídico, un permiso legal o una autorización para revelar esa información, con lo cual no se considera, en ese supuesto o en estos supuestos,
que el escribano la ha revelado a la información sin justa causa, sino que todo lo contrario. Básicamente el eje de la prohibición radica en que esa información sea brindada a terceros que de ninguna manera tienen por qué conocer la información sin justa causa. Bien, es un delito doloso que admite tentativa. Creus particularmente habla de que este delito puede cometerse con dolo eventual. Yo particularmente soy un poco crítico de esa visión y creo que esto es parte, ya en su momento Creus, de una tendencia a ir objetivando la responsabilidad penal. Entonces, pero eso lo podemos discutir otro día. Bien. ¿Quién puede dispensar de la obligación de guardar secreto? A mi modo de ver, únicamente el titular de esa, o si se quiere, el sujeto activo de esa obligación de guardar secreto, que es la persona protegida, y si es una parte es ella, pero si son todas las partes, necesita el escribano necesariamente, y valga la redundancia, la dispensa de todos. Voy a ser insistente con esto. En particular, cuando estamos frente a una situación que no hace al secreto en los protocolos, en las copias del protocolo o en las copias del libro de intervenciones, sino que hace a todo el resto, ni siquiera, a mi modo de ver, la dispensa del juez autoriza a revelar esa información que está amparada por el secreto profesional. Bien. Yo aquí les puse el caso de los testimonios civiles y penales. Vamos a ir más rápido, porque muchas veces se me consulta, cuando los escribanos son citados a prestar un testimonio, qué tienen que hacer, o cómo hacen con esa información que está amparada por el secreto. Bien, básicamente el Código de Procedimientos Civil de Córdoba y el Federal, en el ámbito civil hablan que el escribano puede rehusarse a contestar las preguntas cuando están amparadas por el secreto profesional. Pero en el ámbito penal, el escribano tiene un deber de abstención, tanto a nivel provincial como a nivel federal. O sea, deben abstenerse de declarar si no han sido relevados de la obligación de guardar secreto profesional. Y esto es importante porque me ha sucedido en muchos casos, no tanto, pero unos 3, 4 que recuerde, de que se cita a los escribanos en la fiscalía, el escribano consulta si ha sido relevado de la obligación de guardar secreto, se le dice que no, y la autoridad judicial procede a relevar de la obligación. En ese caso, yo soy partidario de que no puede la jurisdicción relevar de la obligación de guardar secreto porque es materia disponible únicamente por las partes, y que en cuyo caso, si el escribano está siendo de algún modo obligado a lesionar ese secreto, yo lo que sugiero es que en su declaración testimonial diga que la información que está brindando está amparada por el secreto profesional, que no ha sido relevada por la parte y que de algún modo está siendo obligada a declarar por el relevo que ha hecho la autoridad judicial o jurisdiccional de esa cuestión. Y esto lo digo porque muchas veces sucede, y me dice el escribano, bueno, pero ¿y Claudio, esto qué sentido tiene a futuro? Bueno, en realidad tiene un sentido porque yo lo que estoy haciendo es sentar las bases, eventualmente, en un caso que el escribano sea imputado. No me ha pasado nunca que sean denunciados por violar el secreto en estas circunstancias, pero de alguna manera siento las bases para decir, bueno, a ver, yo advertí, yo dije que estaba amparado por el secreto, no fui relevado y me obligaron a declarar, con lo cual estoy cumpliendo ese deber, o sea, estoy cumpliendo la orden, no me queda otra que hacerlo. Entonces podré tener una acción típica, pero de ninguna manera antijurídica y mucho menos culpable. Reitero, no me ha pasado nunca de que con motivo de esto se haya formulado una denuncia penal y tener que defender a un escribano por esta cuestión. No me pasó nunca, pero preparo obviamente siempre el terreno por si eso sucede. Bien. Vamos aquí a la parte más importante a mi modo de ver, que es la interoperatividad e interconectividad de datos. Esto es importante porque esto es nuevo, es novedoso, y de alguna manera creo que ha generado en algún sector de los notarios una cierta confusión respecto de si esto implica o no violar el secreto profesional. Yo particularmente tuve oportunidad de expedirme con algún dictamen que no
no considero que esto sea una violación del secreto profesional, y creo que de algún modo lo que hay que interpretar y entender es para qué funciona, cómo fue creado, para qué funciona y cuál es la finalidad, para obviamente poder concluir de manera clara de que acá no hay violación del secreto profesional ni tampoco se está violentando la ley de datos personales. En Córdoba tenemos una ley que fue la Ley de Simplificación y Modernización del Estado, en cuyo artículo 9 estableció expresamente este principio cuando habla de la modernización del Estado, de interoperatividad e interconectividad. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Hacer un trámite mucho más ágil, unificado, en donde se evita duplicar la información o triplicar la información que se tiene que brindar a las distintas reparticiones, sino que el ciudadano, o en este caso los notarios, lo hagan solo una vez y que esa información sea replicada o distribuida a los distintos organismos sobre los cuales se tiene el deber de informar. Esta cuestión fue regulada por una ley provincial en el año 2019. Y en esa ley, en el mismo artículo 11, la provincia estableció que los colegios profesionales tenían un rol importante y preponderante en esta interoperatividad de datos. O sea, la provincia podría no haber tomado a los colegios profesionales como sujetos importantes o como agentes de información para establecer bases de interoperatividad de datos. La provincia decidió hacerlo, y creo que con buen tino, porque quienes manejan muchas veces cuestiones más particulares de la actividad son los colegios profesionales. Entonces, a partir de esa norma que establece esta interoperatividad e interconectividad y el rol preponderante que asumen los colegios profesionales para lograr ese objetivo, fue que el Colegio de Escribanos de Córdoba celebró, más allá de que había resoluciones del Consejo Directivo anterior, celebró un convenio con el Ministerio de Finanzas, que es el organismo encargado de alguna manera, llevar adelante esta modernización del Estado por medio de la interoperatividad de datos. Ese convenio es el que se celebró en el año 2019, que fue el 4 de octubre del 2019. Ese convenio lo que busca de alguna manera es un servicio, procurar un servicio más eficiente para los ciudadanos y particularmente para el notario, para que no tenga que estar cargando la misma información 3, 4 o 5 veces. Justamente la esencia del principio de interoperatividad es evitar la duplicidad de datos, hacer un sistema mucho más ágil, que esté interconectado y que de alguna manera se pueda compartir la información. Entonces, esto lo quiero decir porque el anclaje normativo de estos convenios está justamente en una legislación provincial. Entonces, y a partir de ahí surge como génesis todo lo que hoy el colegio está haciendo en materia de interoperatividad de datos. Bien. Otro punto importante es saber si el colegio, cuando requiere esta información, yo pasé por alto porque me parece poco relevante, después si quieren consultarlo podemos hablar, el tema del convenio complementario que firmó el colegio respecto del procedimiento del registro para la carga virtual de documentos. Lo pasé por alto porque me parece por el momento no importante, pero en realidad ese convenio, la génesis de ese convenio, viene dada por la pandemia. O sea, ya ha habido un proceso de integración entre Colegio de Escribanos y Registro y Ministerio de Finanzas en pleno auge de trabajo, y la pandemia justamente lo que hizo es de alguna manera agilizar esto, y este procedimiento que crea el registro es un procedimiento excepcional, de emergencia, provisorio, para de alguna manera apurar lo que ya se venía trabajando. Y bueno, el colegio accede a celebrar ese convenio con el registro, aclarando que es provisorio hasta que se logre la integración definitiva, y que además es voluntario, es decir, el sistema clásico para la carga de documentos con vocación registral sigue estando presente, más allá de que el registro pueda o no otorgar turno, pero es un procedimiento estrictamente voluntario. No quiero ahondar mucho en esta cuestión porque me parece
poco relevante. Sí me parece importante el resto de la información, que es la famosa declaración jurada, porque de alguna manera lo que se está haciendo por parte del colegio no es ni más ni menos que lo que la ley provincial estableció y lo que el Ministerio de Finanzas con el Colegio de Escribanos, con el cual como colegio profesional tiene un rol preponderante, se obligaron, o sea, no es ni más ni menos que eso. Y el Colegio de Escribanos en ese sentido creo que con buen tino de alguna manera ha interferido y mantiene esa información en una cuestión de seguridad para de alguna manera de ahí replicarla, porque esto lo podría haber hecho el Estado provincial también de manera directa. Claro, la ley estableció que no, que lo tendrían que hacer por intermedio de colegios, lo cual es mucho más sano. Y creo que es mejor también para los colegiados en particular, porque en todo caso el gobierno de la información lo tienen los matriculados por intermedio de su colegio. Bien. Una cuestión importante es saber si en esta declaración jurada que se le exige a los escribanos se viola la ley de protección de datos personales. De ninguna manera, porque la ley de protección de datos personales, en su artículo 5, establece que ni siquiera se requiere el consentimiento cuando los datos que se están requiriendo, como en este caso, son para el ejercicio de funciones propias del Estado, o cuando surgen, por ejemplo, de una relación contractual y esa información es necesaria para cumplir o llevar adelante esa actividad que se encomendó. Entonces, de ninguna manera, aun cuando no se tenga consentimiento, porque no es necesario tener consentimiento del titular de los datos, se está lesionando esta ley de protección de datos personales al requerir la declaración jurada. La declaración jurada o esta información que se obtiene, y es aquí lo importante, yo me he permitido trazar cuál es la finalidad de esto, para desentrañar verdaderamente la maraña que se genera y a partir de la cual se confunde y se lleva al terreno de un ilícito penal. Yo me permití describir la finalidad principal es procurar un sistema unificado y sencillo que facilite la interoperatividad e interconectividad, transmisión, control de trazabilidad y verificación de los datos vinculados a la actividad registrar con todos los organismos intervinientes. Básicamente es crear o buscar una unificación de la actividad registrar notarial e impositiva y administrativa. Otro objetivo es evitar la duplicidad. Otro objetivo es que se utilice con fines públicos, como en este caso, y de interés común. Y uno no menor, que todo el mundo lo pasa por alto, pero es el más importante, y es la razón por la cual se creó en el mundo este sistema de interoperatividad, y particularmente en el ámbito notarial, es justamente para permitir detectar operaciones fraudulentas que pueden perjudicar no solo a los notarios, sino que además también puede prevenir delitos, por ejemplo los fraudes fiscales, o puede localizar, que esto fue muy utilizado en España para esto, localizar justamente actos de blanqueos. O sea, tiene una finalidad, y sobre eso creo que no podemos discutir, que la finalidad que tiene la obtención de esta información no solo les va a otorgar seguridad a los escribanos, sino que además también permite prevenir ciertos ilícitos penales y además detectar ilícitos penales. Cosa que no es menor y creo que muchos pasan por alto, y este es un rol, en este sentido, el colegio de escribanos tiene un rol preponderante e importante en esa lucha. El Estado lo ha puesto en ese lugar. Entonces, y esto veo que por ahí se soslaya y no es una cuestión menor. ¿Me escuchan bien? Porque veo por ahí que estoy como cortado. Se escucha bien, Claudio, ¿eh? Acá se escucha bien. Perfecto. No sé si alguien no escucha bien, pero acá sí. Bien. Perfecto. Entonces, esta cuestión, que yo soy enfático en insistir de cuál es una de las finalidades primordiales de esta obtención, o para qué fue creado, no particularmente en el colegio, sino en el mundo, el sistema de interoperatividad,
creo que se ha soslayado en el análisis esto, y esto de alguna manera no logran ver el beneficio que va a redundar para un escribano. Les doy un ejemplo. Particularmente me habló una escribana, creo que fue el lunes martes, con un poder de Buenos Aires, de una persona que venía a celebrar un acto, con un poder de Buenos Aires. Y la escribana, con todo lo que ha pasado y con estas cuestiones de los poderes, totalmente aterrorizada. Totalmente aterrorizada, si hacía o no hacía, dudaba del poder porque pidió informe al Colegio de Buenos Aires, el colegio le dijo una cosa. Entonces yo digo, y ahí pensé, digo, verdaderamente esta cuestión les va a permitir a ustedes tener un panorama mucho más claro, les va a evitar fraudes, porque la circulación de poderes truchos, las sustituciones de identidades, yo no digo que no puedan suceder, pero se van a reducir a la mínima expresión. Entonces, y aparte creo que el mundo va en ese sentido y en esa dirección. Pero me parece que por ahí no estamos viendo, por ahí encontramos lo malo del sistema, pero no estamos viendo todo lo que nos puede aportar, que verdaderamente en la actividad notarial no es menor. Y yo lo veo por el tipo de consultas que tengo. Entonces, eso lo quiero ser honesto en decirlo, porque hay muchas cuestiones que con este sistema, de algún modo, el día que se complete y que tengamos un sistema interoperativo en su totalidad, van a poder verdaderamente advertir hacia dónde se está apuntando hoy, cosa que hoy en el inicio todavía no se está viendo, pero créanme que de acá a 10 años los notarios van a entender cuál es la finalidad que se tiene hoy con esto. Por eso les pido que lo apoyen, que esto es lo que viene, y esto les va a servir a ustedes, más allá de que les sirva al Estado, porque tampoco tenemos que ser necios o desconocer que en definitiva el Estado también está procurando una información. Que la información la va a obtener con el Colegio de Escribanos o sin el Colegio de Escribanos. Decidió hacerlo por ley con los colegios profesionales, pero el Estado si quiere, o sea, lo puede hacer de otra manera, el Estado elige con quién y cómo. Entonces, de acá a unos años, recuerden lo que yo les digo, van a entender o van a poder ver las bondades de este sistema que hoy muchos no están viendo, pero que algunos de la cúpula del colegio están mirando más allá, y que eso es bueno. Véanlo porque es un sistema que no hay en Argentina y solo está en España. Bien. Hay una cuestión que acá yo les aclaro en negrita, que el acto del escribano, sea protocolar o no protocolar, sea secreto, no implica de ninguna manera que el escribano no esté obligado a colaborar con la administración pública brindando esa información de la forma que se requiera. Porque pareciera ser que el escribano, por tratarse de un acto que está amparado por el secreto profesional, ya per se no está obligado. No, o sea, el hecho de que el acto sea secreto y que esté amparado por el secreto profesional, no implica que yo no esté obligado a colaborar. Si estoy obligado, estoy obligado. Si tengo que hacer la declaración jurada, la tengo que hacer. O sea, obviamente que esa información que estoy brindando y que está amparada por el secreto profesional, quien la recibe de igual manera la debe tener amparada por la confidencialidad y el secreto profesional, porque evidentemente que se tratan de terceras personas que están dentro del círculo obligado a conocer esa información, por lo tanto también están alcanzados por la obligación de guardar secreto. O sea, o al menos de divulgarla en el sentido jurídico penal, ¿no? Bien. Yo me tomé el atrevimiento, por ahí, para que podamos entender casos testigos de interoperatividad. Un caso, y que no se ha planteado discusión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la historia clínica única. ¿Alguien de ustedes ha escuchado alguna vez que se cuestione las bondades que tiene este sistema de hacer una historia clínica única, en donde se tenga una red a nivel nacional de prestadores y de manejo de datos y lo demás? Y no he visto que se cuestione esto. A ver, no es que estoy cuestionando, valga la redundancia, los escribanos que por ahí se oponen a este sistema. Lo que quiero decir, les pongo como casos testigos de supuestos de interoperatividad en donde no hay discusión y es información mucho más sensible
la que se obtiene y la que se procesa que la notarial. Entonces, en ese caso, es un ejemplo, el tema este hacia dónde vamos con la historia clínica única. Otro ejemplo, por ejemplo, el sistema de antecedentes penales, que todavía está en trámite, no lo tenemos incorporado 100%, pero se está trabajando en hacer un sistema integrado de antecedentes penales, porque ¿qué sucede hoy en día? Si yo detengo a una persona en Córdoba que es residente de San Luis o de La Rioja, el pedido de antecedentes penales a esas provincias, porque como ustedes sabrán, los antecedentes penales de causas abiertas, que son de la justicia provincial, lo informa cada jurisdicción, y cuando se tratan de condenas o de delitos en el ámbito federal, va a lo que es reincidencia. Reincidencia solo informa condenas, básicamente, o procesamiento de la justicia federal. No informa causas abiertas. Causas abiertas informan las policías o las divisiones de antecedentes personales de cada policía provincial. Entonces, se está buscando un sistema unificado para hacer mucho más ágil el sistema de consultas, y obviamente ahí también es un caso de interoperatividad. También el sistema de administración de causas judiciales entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Jurisdiccional están de alguna manera también tratando de hacer un sistema unificado que sea interoperativo e interconectado. Y están manejando información también que está amparada por el secreto profesional. La otra es el registro civil electrónico. También es un sistema que parte de la premisa de la interoperatividad de datos. La otra es el legajo único de niñas, niños y adolescentes. Esto lo doy como ejemplo a nivel nacional, ¿no? De lo que hay. Notarialmente no hay nada, pero con sustento en la interoperatividad tenemos esto, entre otras cosas. Y en España, esto me quiero detener, porque es el único lugar en donde tenemos un sistema como el que hoy el Colegio de Escribanos ha adoptado. Tenemos el del índice único informatizado notarial. Ellos están apuntando ya a lo que es el protocolo notarial, sino que todavía no han logrado la matriz digital, que justamente es el antecedente o la base de sustentación del protocolo electrónico. Pero mientras tanto, ellos, los españoles, crearon este sistema que es similar al que creó el Colegio de Escribanos de Córdoba y que obliga al escribano a comunicar o informar, en ese caso cada 15 días, y hay actos que lo tienen que hacer diariamente, al Consejo General del Notariado, para que el Consejo General del Notariado reciba esos datos y sea él quien envía y distribuye los mismos a cada uno de los destinatarios del deber de información. Y tampoco se cuestiona ahí que se tenga violación del secreto, justamente, no solo porque son sujetos alcanzados dentro de lo que es el círculo de obligación al cual se tiene que brindar esto, que es lo que yo dije, no hay un relevo respecto a terceros, sino que fundamentalmente por la finalidad para la cual se exige la información y se procesa. O sea, la finalidad de esa información justamente es distinta a la que se pretende endilgarle cuando se hace el relevo. Nada que ver. Entonces, es de alguna manera hacer un sistema unificado, sencillo, que evite la duplicidad de datos, que de alguna manera permite el contralor de los escribanos en su actividad, permita la trazabilidad de las operaciones, y que a su vez no tenga que cargar 4, 5 o 6 veces la misma información para terminar el trámite respecto del ciudadano. Entonces, en ese sentido, es importantísimo, es de avanzada, y la verdad que es único a nivel nacional. Solamente en España yo encontré esta referencia, que es la antesala de lo que va a ser justamente el protocolo electrónico, que es a donde todos tenemos que apuntar, nos guste o no nos guste, el mundo está virando hacia ese lugar, y créanme que el manejo y el tratamiento de datos que se hace por la vía electrónica es mucho más segura del que se puede llegar a hacer hoy en soporte papel. Lo que pasa es que tenemos que animarnos a ese cambio cultural, y de alguna manera cuando veamos las bondades y podamos constatar las bondades y los resultados positivos de esto, nos vamos a dar cuenta que en realidad es una solución de avanzada y es mucho más segura para ustedes y para el ciudadano.
Eso como cuestión menor. Bueno, básicamente el secreto profesional, como modo de conclusión y para terminar, para no extenderme tanto y permitir ya las preguntas, constituye un derecho y un deber del escribano, derecho frente a las autoridades, deber frente a sus requirentes o sus clientes. Es una regla ética elevada a la categoría de ilícito penal. Su fundamento es jurídico-ético y está en juego el orden público. El obligado a guardar secreto es el notario, más no el requirente. Solo el interesado o los interesados pueden revelar el secreto profesional al notario, debiendo verificarse que la revelación no cause perjuicio a un tercero. Y aquí esto es lo más importante. El Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba tiene plenas facultades legales, por medio del Honorable Consejo, para reglamentar el ejercicio de la actividad profesional y con ello exigir al colegiado la presentación de declaraciones juradas de escrituras en el SIDANO. Esto lo aclaro a modo de conclusión final, porque evidentemente que la actividad notarial se trata de una actividad reglada, en donde obviamente la reglamentación de esa actividad está en manos de su colegio profesional. Y de modo alguno, uno como colegiado puede desconocer esa reglamentación que hace a la actividad. O sea, es una actividad reglada con la cual nosotros al matricularnos, de algún modo, y tener registro a cargo o ejercer la actividad, estamos aceptando esas condiciones de que es una actividad reglada y tenemos que someternos. Es así. Y además, las disposiciones están dictadas por ustedes mismos, o sea, los colegiados por intermedio del colegio. Los datos demandados por el SIDANO, a los fines de procurar un sistema unificado y sencillo que facilite la interoperatividad e interconectividad, transmisión, control de trazabilidad y verificación de los datos vinculados a la actividad registral, no lesiona la Ley de Protección de Datos Personales, como lo dije antes, ni tampoco supone la configuración de un ilícito penal por violación del deber de guardar secreto profesional. Reitero, artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales y 156 del Código Penal, como lo expliqué antes. Bien, y por último el procedimiento de inscripción de los títulos con vocación registral, que ese, como no lo ahondé tanto, lo vamos a dejar ahí, por si quieren lo explico, pero para no ser tan extenso, porque lo interesante era hablar de la interoperatividad y que eso no implica de ninguna manera, violar la obligación de guardar secreto profesional. Espero no haber sido tedioso, sé que es viernes a la tarde, que es un tema álgido, y jueves, perdón, a la tarde, no viernes, estoy adelantado un día. Y escucho preguntas, con todo gusto. Bueno, gracias, doctor Claudio Boneto. Tengo por el chat una pregunta de Esteban Bepre. Esteban, sería bueno que lo hagas vos la pregunta por audio, ¿te parece? Bueno, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me quedó, doctor, la idea de que si en el marco de una audiencia lo manifestado en la audiencia involucra a más de una persona, porque hemos tenido en la audiencia 2 personas que han participado, deberíamos ser, de lo que se dijo en esa audiencia, de lo que pasó, deberíamos ser relevados por ambas personas. Ahora bien, eso es lo que entendí. ¿Qué ocurre si una de las personas ha fallecido? Si subsiste el deber de confidencialidad, de secreto respecto de la otra. ¿Qué pasa si fallecen las dos? Si esto de preservar la confidencialidad, el secreto, se extingue en esos casos, subsiste. Quería saber esa situación, cómo es, cómo debemos proceder, ¿qué ocurre? Bien, escríbanos, antes que nada. Sí. Sí. Bueno, le respondo. Primero que nada, muy buena pregunta. No va a encontrar una respuesta unánime a este problema. En particular no me pasó nunca,
Pero es excelente la pregunta, para pensar. ¿Yo qué haría en su lugar? Para mí la obligación de guardar secreto respecto del acto en sí, si la persona falleció, entiendo que desde mi humilde modo de ver, la obligación subsiste respecto de lo que ha pasado. Reitero, no con relación a los protocolos y copias en los cuales me pueden requerir. Estamos hablando del resto, de lo que sucede en una audiencia notarial o en el asesoramiento o todo lo que sea extra a lo que es copias de protocolo y libro, ¿no? Situándonos en esa posición. No obstante, yo, como escribano, si soy citado a declarar y ambas partes han sido fallecidas, yo diría de que la obligación de guardar secreto subsiste, que no ha sido relevado por las partes ni por sus sucesores, razón por la cual, eventualmente, si el magistrado entiende que puede relevarme, que me releve. Sigo diciendo que para mí el magistrado no puede relevar de la obligación de guardar secreto, pero pensando como como justificación para la declaración suya, ¿no? Bien. Y una consulta, en el Va a orden encontrar, civil... va a Sí. encontrar también, yo no soy civilista, pero seguramente va a encontrar quienes le digan que la obligación de guardar secreto, una vez que fallece la persona alcanzada, queda de alguna manera, porque ya no es objeto de protección, esa información por esa persona, librada que pueda ser divulgada ante una autoridad judicial. Yo particularmente no lo veo así. Tampoco está regulado, ¿no? Que se extinga esa obligación con el fallecimiento. Bien. En el orden práctico, yo vi que usted decía que en materia penal, bueno, tenemos ahí una requisitoria, el poder público en la parte criminal es muy fuerte, hay un interés público en una verdad real, ahí hay mucha, y el entorno es bastante pesado para un escribano. Un escribano ser citado, aunque sea de testigo, o ni hablar si es citado como imputado, la justicia criminal imputa como algo de trámite, y para un escribano recibir algo de eso es como, es algo muy feo. Ahí me quedó claro que, bueno, estamos viendo, la actitud sería ponerlo en evidencia del juez, o del fiscal, o del que sea, y decir que lo estamos haciendo en condición de estar obligados. Bien, sí, sentirnos, lo respondemos ante la obligación inminente que estamos teniendo, porque si omitimos revelar, podríamos tener algún tipo de imputación ahí de otro tipo de delito, vinculado con el tema de que uno es testigo y no quiere decir lo que sabe, lo que percibió. Creería que va por ahí. Ahora, también va por el tema de que si yo digo, estoy siendo obligado, la autoridad judicial probablemente me está cometiendo un delito, la autoridad judicial que me está obligando a salir del ámbito de la confidencialidad. Bien, no, son varias cosas, escríbalo. Vamos por parte, porque son varias cosas. Y después le pregunto en lo civil. Hola. Hola. Hola, sí. Hola. Hola, sí, escucho. Yo escucho bien, escribano, ¿eh? Yo también, ahí está, yo también. Bien. Le respondo. Parte penal, ¿sí? Vamos por parte. En la parte penal ahí hizo una mezcla de la calidad de testigo, calidad de imputado, son cosas distintas. En calidad de imputado nadie le va a requerir a usted que acompañe documentación que eventualmente lo puede incriminar, y si de algún modo lo hacen, mi sugerencia es que usted no acompañe nada, hasta tanto no lo evalúe con un penalista. Cuando es citado como testigo, puede suceder, escribano, dos cosas. Que usted sea citado en calidad de testigo, en ese caso usted va a acudir a la barandilla de la Fiscalía, y en la barandilla de la Fiscalía usted va a consultar, o en el mismo acto del testimonio, si ha sido relevado, porque tiene el deber de abstenerse de declarar. El Código de Procedimiento lo establece, o sea, es un deber. Si no ha sido relevado el secreto por la parte,
usted no puede declarar, y si está siendo obligado a declarar, lo único que tiene que decir cuando es citado como testigo es que la información que usted está brindando está alcanzada por el secreto profesional, que no ha sido relevada por la parte obligada, la parte beneficiaria de esa obligación para guardar secreto profesional, con lo cual usted va a proceder a declarar a instancias de la autoridad judicial, que dejen constancia en acta, que arranque así el testimonio. Distinta es la situación si a usted le llega un pedido de orden de presentación, que se llama, en donde le dicen, mire, escribano tiene que acompañar a esta fiscalía la escritura número tanto, ¿no? Entonces esa ya es otra situación, porque es una orden de presentación del documento. No debería la fiscalía requerir orden de presentación de documentos a los escribanos, porque textualmente nuestro código dice que cuando está la obligación de guardar secreto, no lo deben requerir. Ahora bien, ¿qué pasa si usted, frente a esa orden de presentación, y bueno, dice, no, yo no le voy a acompañar al documento? Bueno, le van a allanar. O sea, es lo más simple, si no lo presenta usted, le allanan la escribanía. Solución intermedia, ¿qué hago yo? Cuando se recibe la orden de presentación, se hace un escrito en donde se le manifiesta a la fiscalía que es documentación amparada por el secreto profesional, con lo cual no impera la orden de presentación, pero a los fines de evitar un mal mayor, como sería un allanamiento, se le acompaña. Punto. No más que eso. Me explico, son como situaciones distintas de escribano que llegado el momento y en función de lo que pase es la respuesta. Como imputado es una cosa, como testigo es otra, y cuando se pide una orden de presentación es otra. No sé si soy claro en los distintos supuestos. Sí. En el caso que seamos testigos, digamos, y el fiscal diga, no, pero quiero que usted dé testimonio igual. Bueno, hacemos toda esta manifestación y empezamos a revelar lo que pasó, empezamos a comentar. Claro, porque está siendo obligado. A ver, obligado, quizás por ahí no es el mejor término, yo no le diría que en un acta usted manifieste que está siendo obligado. Lo que sí, tampoco estaría mal que lo diga, pero lo que sí, usted, el comienzo del testimonio es decir, bueno, a ver, yo, la información que voy a brindar está amparada por el secreto profesional, no he sido relevado de dicha obligación por la parte, lo cual he puesto en conocimiento y se me exige de igual modo que preste esta ponencia. Punto. Y después declara todo lo que tiene que declarar. Pero es a modo de justificación de que en realidad usted está amparado en una causa de justificación o de exculpación para violar el secreto. ¿Qué otra solución le queda, escribano, frente a eso? Bien. Y en materia civil, en los hechos, las audiencias generalmente son tomadas, por lo menos en toda la etapa presencial, digamos, ahora está el expediente electrónico, pero creo que ya, no sé si va a seguir habiendo en materia civil audiencias presenciales, o será todo digital, pero hasta hace poco eran tomados por los letrados de ambas partes en el ámbito del juzgado, y si había alguna circunstancia, se llamaba al secretario o al prosecretario, venía el pro o el secretario y resolvía, y bueno, era una cuestión de hecho. Ahí puntualmente puede pasar que dentro de un testimonio se empieza a preguntar cosas que tienen que ver con el secreto. Y la verdad que en la práctica es en un cuarto, está la máquina, está el abogado, el otro abogado, alguna de las partes, está el testigo. ¿Cómo resolver ahí la situación operativa? Es un ámbito donde la generalidad de los escribanos no estamos acostumbrados a movernos, una cosa muy puntual, ¿no? Muy práctica de los hechos, ¿no? Yo simplemente diría que la información que se me está solicitando no la puedo brindar en virtud de que está amparada por el secreto profesional y no ha sido relevado por la parte. Nada más que eso. Bien. A veces los abogados ahí manipulan el término de que se correrá del contenido del acta a la fiscal para que vea si corresponde a deducir algo por la omisión de la declaración o algo por el estilo. Eso realmente no tendría ninguna
importancia, ninguna trascendencia, ¿no es cierto? ¿Sería así? No, la verdad que no. A ver, si no me quiero hacer cargo de todos los abogados porque no todos son iguales cuando usted habla de manipular los términos, pero sí es cierto. No, al testigo un poco, uno está en los hechos, está con los dos abogados, no está el juez ahí adelante de uno, ni está el secretario, lo llaman o lo llamaban si había algún problema que no podían resolver los abogados. Bueno, pero esta es una disputa particularmente que tiene que venir la persona a cargo del juzgado, o sea, es simple, no, la información que se me requiere está amparada por secreto, no puedo declarar. O sea, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que, y además es un derecho porque el Código de Procedimiento a usted le establece la posibilidad de abstenerse. Lo que pasa es que no es como el Código de Procedimiento Penal, que es un deber, ¿no? De abstención si no hay relevo. Entonces usted tranquilamente es un derecho que lo tiene y que eventualmente frente al diferendo que pueda suscitarse con los abogados en esa misma sala, lo tiene que resolver el juez a cargo, o prosecretario, secretario, el que obviamente intervenga, ¿no? Bien, perfecto. Muy claro, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, gracias Esteban. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que active su micrófono directamente y la pueda realizar. Bueno, perdón, Horacio. Sí. Que acá Andrea Panseri. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Podía hacer un agregadito ahí en cuanto a la parte civil? A lo mejor al escribano Esteban le puede ser de utilidad. Sí, pero por supuesto, ¿cómo no? En cuanto a lo que él comentaba de cuando estaba en una audiencia civil con los dos abogados, etcétera, que se sentía, bueno, toda esa situación que normalmente se da, aporto ahí como abogada, nada, una humilde sugerencia, como siempre hacen la mayoría, remitirse a lo manifestado en el instrumento. Se tiene que limitar a las manifestaciones y remitirse a lo allí vertido en el instrumento y acotar a lo que dice ahí, excepto que empiecen a indagar, como decía el doctor Claudio Boneto, si ya va más allá de los hechos de la audiencia y de cuestiones conexas a lo que propiamente dice el instrumento, bueno, manifestar lo que decía el doctor, que no han sido relevados del secreto profesional. Y ahí queda, me parece a mí, ¿no? Eso quería acotarle. Sí, escribana, gracias. Es lo que en la jerga denominamos pararse sobre el instrumento en el testimonio. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, digamos, la técnica o la estrategia de los abogados es llevarlos a tal punto de desorden en la audiencia y de preguntas y repreguntas que por ahí uno empieza a decir, bueno, a ver cómo salgo de esta, ¿no? Pero bueno, es pararse sobre el instrumento y atenerse a eso. Creo, es mi humilde opinión. Gracias, Andrea, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo puedo hacer una pregunta relativa a la situación de testigo. Claro. Cuando a mí una vez me citaron como testigo idóneo en determinado tema, y a mí no, yo no la entendía tan bien, yo comparecí, en realidad me di cuenta que la temática no era manejada por el juzgado, por la fiscalía, y justamente a las personas casualmente eran conocidas mías, por lo tanto me comprendían las generales, les expliqué, pero la cuestión concreta era que me preguntaban cosas que estaban en la reglamentación registral automotor. El testigo idóneo, ¿por qué no un perito? Porque el testigo teóricamente
tendría que ser de lo que vio, de lo que percibió, sobre hechos. Entonces, si uno accede a ese tipo, primero, ¿corresponde ir como testigo idóneo? Primero, punto número 1. Segundo, ¿qué alcance tiene lo que uno puede declarar como testigo idóneo en una materia si en realidad el testimonio debería ser sobre hechos y no sobre lo que uno puede saber, sobre, qué sé yo, como hay veces yo puedo entender de que digan cómo un funcionario aduanero puede ser llamado en una causa para que diga cómo se tramita la importación de, cómo es este sistema, cómo funciona, cómo se hacen los hechos. Bueno, ahí lo puedo entender, pero me parece más que es un perito más que un testigo idóneo. Hasta dónde llega la obligación de ir como testigo y qué alcance tiene lo que uno manifiesta al juzgado en ese carácter. Bien, escribano, antes que nada, primero, si es citado como testigo, independientemente de que sea como testigo calificado, le decimos nosotros en el foro penal, o sea como testigo de los hechos investigados en sí, tiene la obligación, es una carga pública de asistir. Bien, aclarado eso, es cierto que hay casos en donde se pide la intervención de personal especializado en una problemática para obtener alguna consulta o algún dato técnico que esa persona pueda abordar sin que sea una pericia. De alguna manera es una pericia encubierta, esto los defensores lo pueden cuestionar, porque de algún modo se están brindando elementos que hacen a una cuestión propia de la técnica de una pericia o del objeto de una pericia. Pero eso no implica desconocer que en la práctica sucede y la Fiscalía de Instrucción, particularmente como directora de la investigación, tiene plenas facultades para disponer las medidas de prueba que estime pertinente para acreditar el hecho. En particular me sucedió en un juicio en donde se citó un escribano para consultar respecto de una normativa del digesto registral. Es decir, él no era testigo de los hechos en sí, sino que básicamente se lo citó como personal idóneo, como testigo calificado para que brinde su opinión respecto a una cuestión puntual, ¿no? Y yo creo que es válido, es discutible, pero es válido, es una forma de acreditar. La valoración o la eficacia de ese testimonio, bueno, depende de muchos factores. Primero, quién es el testigo, cuán calificado es para opinar sobre la problemática, y a su vez si hay o no prueba, por ejemplo, técnico, pericias, que digan lo contrario. Generalmente esto pasa o se utiliza para dictaminar sobre cuestiones muy puntuales, muy específicas, que son más opiniones consultivas que otra cosa, no hacen al hecho en sí. Y es un mecanismo que han encontrado los fiscales para eludir los tiempos y vicisitudes de una pericia y lo introducen por un testimonio. Desde mi punto de vista es válido, lo cual no deja de ser discutible, ¿no? Y es una prueba más dentro del contexto que tiene que ser valorada. ¿Qué ocurre, doctor, en ese caso? Porque no es lo mismo que a mí me propongan como perito, entonces yo acepto el cargo e incluso puedo renunciar el cargo a esta carga pública de ir como testigo, en donde estoy obligado a responder. No es lo mismo. No, porque ahí en el fragor del defensor, del querellante, del juez, del fiscal, uno puede quedar ahí y empieza ahí a entrar en una maraña de cosas que no sabe hasta dónde ya se fue de lo técnico. ¿Me explico? No es una situación para mí sencilla, me parece. Sí, el tema escribano viene a cuestión acá, que aun cuando se disponga una pericia en general, para cuestiones estrictamente notariales, como son cuestiones de puro derecho, es raro que se disponga. A mí me pasó en una causa en particular, y mire que tengo causas con escribano Arribas, después de muchos años de trabajar
con Noel Costa, me pasó en una opinión puntual de una cuestión de derecho. En general no lo hacen porque como son cuestiones de estricta valoración normativa, se la reserva a las partes, al fiscal y lo demás. Pero esto era muy discutido, y se llamó. Si usted hace una pericia, eso no implica que en el fragor del debate no tenga que declarar como testigo. Lo va a tener que hacer, porque va a ser citado como testigo, en realidad como perito, pero no deja de ser un testimonio en el debate oral, ¿no? O sea que una cosa no excluye a la otra. Pero Bien. evidentemente que si es citado como testigo, y no como perito en principio y después testigo, sino que es testigo al inicio, y sí, está obligado a decir la verdad. Y si es una opinión consultiva, una opinión técnica, bueno, a ver, esto yo no tengo que explicarle, pero es muy fácil porque son cuestiones controvertidas que de alguna manera seguramente 2 o 3 posiciones al respecto se tienen. Entonces, se puede salir fácilmente de la inquietud diciendo, bueno, a ver, yo creo esto, pero es lo que yo creo, o sea, también se dice esto y se dice esto otro, o sea, es una cuestión de valoración muy personal. Entonces, eso después de alguna manera va a relativizar la eficacia del testimonio, porque no deja de ser una valoración personal, nada más que eso. Bueno, gracias Claudio. Muy amable. Si Muchas hay alguien gracias. que quiera hacer alguna pregunta, le quiero hacer alguna reflexión con un chat. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo, algún comentario? Bueno, quiero aclarar o comentar algo de un chat que han dejado en la sala, pero la persona que lo hizo se retiró, con lo cual no voy a leer lo que escribió, sino simplemente aclarar algunos aspectos a los cuales hace referencia, porque es importante no confundir a los demás con información equivocada. El doctor Claudio Boneto hizo alusión a España. El índice único informatizado notarial nació como un primer proyecto del notariado español y luego, después de muchos años, permitió la creación de una que se llama el OCP, que es el órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales, que es una herramienta formidable que usa España para combatir el terrorismo, el blanqueo de capitales y demás. Esa fue una herramienta creada desde el punto de vista notarial que nació, digo, hace muchos años, hace más de 20 años, con esta misma proyección que estamos dando nosotros desde Córdoba. Las declaraciones juradas que hacemos a través de SIDANO constituyen un índice informatizado notarial único y potencia al notariado como un órgano protagonista fundamental en toda la política de gobierno en diferentes ámbitos, entre ellos, ni más ni menos, que con el blanqueo de capitales y la lucha del terrorismo. El colegio es absolutamente cuidadoso con el manejo y la protección de datos que los escribanos cargan en su base de datos. No hay ningún indicio ni ningún elemento hasta la fecha que permitan aseverar lo contrario. De hecho, hemos contratado a empresas de software y de hardware que nos han asesorado para tener los más altos estándares de seguridad en ese sentido. Hemos sido diligentes, lo somos y lo seguiremos siendo nosotros actualmente como autoridades y en el futuro las que vengan, en el cuidado de la protección de datos. Nosotros en el sistema de SIDANO no pedimos ni un dato más que aquellos a los cuales cada repartición que nosotros tenemos la obligación de informar nos piden. Simplemente centralizamos los datos en una base de datos e intermediamos con esa información con las mismas reparticiones que antes le ofrecíamos esos datos. Y realmente creo que todos nosotros, todos los escribanos de Córdoba, confiamos en nuestra institución. Y cuando digo confiamos en la institución, es nuestra profesión, es nuestro órgano representativo, nuestra casa en definitiva.
Y de alguna manera tenemos confianza en lo que nosotros mismos hacemos y protegemos nuestros datos, que somos los, como dije, los intermediarios a ofrecerlos al Estado. Con lo cual, parece como reflexión que los mismos escribanos desconfiemos de nuestra misma institución, digamos, de colegio, me llama mucho la atención. Con lo cual, creo que deberíamos replantearnos en ese sentido cuál es nuestra política institucional, qué queremos, cómo queremos actuar como colegio y, en definitiva, qué confianza tenemos en el colegio para poder subirnos a un programa político e institucional que realmente es de avanzada, y como dice el doctor Bonetto, estamos siguiendo los pasos del prestigioso notariado español, que es referente en este tema a nivel internacional. De alguna manera podemos decir que no estamos inventando este mecanismo, pero sí estamos asimilándonos a un modelo exitoso, un modelo realmente ejemplo y referente internacionalmente, como es el notario de español. Bueno, gracias por escucharme, pero quería hacer esta referencia en función de un chat de alguien que escribió y luego se fue, con lo cual también es un acto de descortesía. Gracias, Claudio, por permitirme hacer un comentario. Gracias, escribano, y en particular estaba leyendo el chat, pero no lo podía ver. Bueno, yo no dejo de asombrarme porque yo soy, creo que se lo he adelantado a muchos, yo soy cero política, no intervengo, es una opinión estrictamente personal, me hago cargo de lo que digo porque creo que es de avanzada y sinceramente lo creo, y de alguna manera, si la escribana que comentó esto se hubiese quedado, me hubiese permitido explicarle con mayor profundidad. Pasa que es en el marco de una charla, no quiero agobiar, es jueves a última hora, pero por ahí me hubiese gustado explicarle un poco más por qué he llegado a esa conclusión y por qué estoy convencido de que esto es así. Además, de acá a 10, 15 años, creo que el avance de esta cuestión me va a dar la razón. Yo lo vengo viendo hace tiempo, particularmente en mi foro, pero esto necesariamente es un camino sin regreso. Pasa que hasta que no se constaten los resultados, es difícil. Por ahí yo me siento agredido innecesariamente por una opinión que es personal, pero que no deja de ser técnica, ¿no? Yo en esto no intervengo, no conozco la cuestión partidaria, no me meto, no, lo aclaro simplemente porque me hubiese gustado hablarlo con la colega, explicarle y que me lo consultara. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera expresar algo. Daniel Carranza, ¿querés hacer el cierre? Sí, ahora sí, bueno, simplemente muchas gracias, Claudio, excelente disertación, me he instruido mucho, una vez más, sobre el secreto profesional, y bueno, gracias a todos los presentes y feliz día a todos los colegas. Eso, y bueno, feliz día. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, con el tema de la seguridad informática. Gracias Claudio, gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias a todos.